Hola, bendiciones, saludos una vez más, felices de estar acá con ustedes, a esas personas que pues nos siguen, nos escriben, pues bueno, es Pacto de Gracia, una vez más, con ustedes felices de lo que Dios está haciendo, de lo que hemos estado hablando, hemos recibido testimonios de lo que Dios ha venido haciendo en las vidas, transformando, renovando las mentes, han visto los resultados de lo que Dios puede hacer en cada vida, de que bueno, del que se dispone a hacer y a cumplir con sus principios. De verdad felices que compartan nuestros videos, nuestros episodios, pero recuerda compartir con alguien, escríbele a alguien, pues que dile que mira, hay un podcast Pacto de Gracia que ha bendecido mi vida y quiero que bendiga la vida de los tuyos también. Pues comparte, dale la campanita para que te lleguen las notificaciones y bueno, síguenos allí, no te apartes porque hoy será de bendición también. Así es, un saludo a todos de mi corazón, gracias por dejarnos entrar en sus vidas, en sus hogares, en sus familias. Para nosotros es una gran bendición poder compartir la palabra de Dios, porque sabemos que la palabra de Dios tiene el poder para transformarnos. Así que quédate allí atento, también comparte con otras personas todo lo que está haciendo Pacto de Gracia Podcast. Bueno, y seguimos conversando y hablando igual sobre transformar nuestra mente, algo muy importante porque es allí donde comienza todo. Es allí donde comienzan nuestras actitudes, nuestros comportamientos, ¿no? O sea, todo lo externo, todo lo que se exterioriza, todo lo que alguien puede hablar, las emociones que pueden expresar, tiene un origen. Así es. Sí, y eso es importante. Cada manifestación tiene su origen, su raíz, y todo lo externo tiene un origen interno, ¿sí? Claro. Y todo comienza por un pensamiento, sea bueno, sea malo. Hemos venido hablando que los pensamientos son semillas, son unas semillas y nosotros debemos tomar en cuenta la importancia de los pensamientos, sean buenos o sean malos. Por supuesto, Dios quiere, y el apóstol Pablo en Filipenses nos da unas recomendaciones de pensar en lo bueno, en lo honesto, en lo justo, en lo que tiene virtud, en lo que puede bendecir nuestras vidas. Así es, entonces es importantísimo que nosotros entendamos, Gerson, otra cosa tan importante es que las 24 horas del día nosotros estamos rodeados de información, estamos rodeados de tantas cosas que quieren bombardearnos a través de las redes sociales, a través de unas buenas, otras no tan buenas, pero lo más importante es que nosotros tomemos la decisión de dejar que la palabra de Dios nos impacte, nos influencie. Pero para esto, Gerson, nosotros necesitamos pasar tiempo en la palabra de Dios. Nosotros sabes que tenemos una frase, en la iglesia nos conocen mucho por esa frase y es ser intencionales. Es correcto. Entonces debemos ser intencionales con esto de renovar nuestra manera de pensar, porque eso va a impactar el resto de nuestras vidas. Entonces no podemos ser esporádicos, no podemos ser pasivos en cuanto a esto, porque hay un mundo que está siendo muy agresivo en cuanto a la información que está tratando de transmitir. ¿Y por qué esto? Porque quieren lograr algo, porque saben que lo que llegue a la mente de las personas, eso va a producir algo. Los medios de comunicación funcionan porque realmente están generando constantemente información que saben que tiene un poder extraordinario. Fíjate que y es tan poderoso lo de los pensamientos porque todo entra, la información entra, Sí, ¿ok? por lo que oímos, y entonces pues yo en mi mente pues decido si tomo la información o la rechazo. Y una de las cosas que vemos en el ministerio de Jesús, cuando Él daba el mensaje, sabemos que todo entraba por el oído y llegaban los pensamientos. Y era en los pensamientos donde las personas en aquel tiempo decidían creer en lo que Jesús estaba hablando, decidían creer en la información que estaba entrando en su mente o simplemente lo rechazaban. Entonces, no podemos tomar a la ligera la información que entra a nuestra mente porque desde allí parte todo.
parte nuestra libertad o parte nuestra cautividad. Así es. Entonces nosotros debemos de tener en cuenta siempre que estamos pensando y nosotros decidimos en qué pensar, en qué hacer énfasis en nuestra mente, en nuestros pensamientos. Decíamos la vez pasada que Él va a guardar en completa paz a las personas que perseveran en Él, cuyos pensamientos en Él perseveran. También Proverbios 26 dice que como es el corazón del hombre, así es Él. Así es, como piensa el hombre en su corazón, así es él, así es. Ese proverbio es extraordinariamente importante y nos dice mucho. De hecho, nosotros debemos entender que nosotros tenemos una forma en nuestro cerebro y las rutas por las cuales viaja la información, pues son nuestros ojos, nuestros oídos, nuestros sentidos. Entonces mucha gente toma a la ligera, bueno, estoy viendo esto o estoy oyendo esto no me va a generar ningún tipo de mal o de impacto en mi vida. Pues déjame decirte que sí, porque esas son las rutas por donde corre, por donde pasa toda la información que de alguna u otra manera nosotros dejamos que influencie en nuestra vida. Entonces es importantísimo esto. De hecho, Jesús hizo hincapié en esto, y Jesús no hacía hincapié en el comportamiento, Gerson, sino que Jesús hacía hincapié en el corazón, porque Él sabía que de allí pues es de donde fluye lo bueno o lo malo. Entonces, si tu corazón está enfocado, si tu mente está enfocada en lo correcto, pues vas a generar lo correcto. Amor, yo creo que el corazón, el alma se alimenta de los pensamientos. Sí. O sea, de la información que entra es el alimento de Para nuestra alma. Y por supuesto, el cuerpo expresa lo que nuestra alma se ha alimentado. Entonces, imagínate tú, date cuenta que tú plantas una matite en tu patio y el alimento para ella es el agua, ¿no? Los fertilizantes para que esté hermosa, para que esté frondosa y no se seque. Y todo el mundo que vaya a tu casa, a tu jardín, wow, qué bonita está tu mata. Y tú dices, no, es porque yo la riego, yo la cuido. Entonces, analicemos hoy que el alimento de nuestra alma son nuestros pensamientos. ¿Quieres tener un alma próspera? ¿Quieres tener un alma en paz, tranquila, confiada? Pues entonces, ¿qué alimento, con qué pensamientos estás alimentando tu alma? ¿Quieres paz? ¿Quieres un alma tranquila, reposada? Pues bueno, ahí tenemos a través de la Biblia qué debemos hacer. Sustituir esos pensamientos por la palabra de Dios. Dice que su palabra es vida y es espíritu. ¿Quieres tener un alma vivificada, alegre, sonriente? Pues ahí está la palabra, va a dar vida a tu alma, va a dar vida a esos pensamientos y lo que vas a pensar es vida. Porque a veces pensamos pensamientos oscuros, malos de muerte, ¿no? Entonces la palabra es vida, aliméntalo de vida y te aseguro que tu alma va a ser vivificada. Si tu alma está desesperanzada, pues Cristo, la palabra, es esperanza para ti. Así es. Y nosotros, uno de los mayores problemas de la humanidad es que nosotros tratamos de responsabilizar a otros por nuestros propios sentimientos o por la forma en que nos comportamos. Y creo que nosotros debemos tomar responsabilidad de que nosotros tenemos un poder extraordinario y ese poder es para elegir en muchos aspectos de nuestra vida. Pero lo más importante, aunque usted no lo crea, pero lo más importante es qué tipo de pensamientos usted deja almacenar en su mente. Esto es una responsabilidad que nadie más la puede hacer por usted. Nadie más puede tomar la decisión de tener buenos pensamientos sino usted. Nadie más puede decirle a usted que tenga pensamientos de agradecimiento en lugar de pensamientos de queja, porque eso es una decisión muy íntima y muy personal y creo que nosotros debemos como creyentes y como cristianos también asumir esta responsabilidad de que estamos involucrados en la forma en cómo nos sentimos y en la forma en cómo actuamos. El deseo de Dios es uno solo. ¿Y cuál es? Que nos vaya bien. El deseo de Dios es que tengamos plenitud, es que tengamos paz, que tengamos esa vida y esa vida en abundancia, pero también nosotros tenemos un poder que es el poder para elegir y debemos usarlo bien.
El apóstol Pablo en la carta a los romanos, después de haberle dado un gran discipulado, porque la carta a los romanos es un discipulado por excelencia de principio a fin, y tendríamos que estudiarlo paso a paso para que podamos entender también la raíz de muchos de los problemas de la raza humana. Sin embargo, acá en algunos versículos que voy a leer en Romanos 12, versículo 2 dice, no vivan según el modelo de este mundo. Mejor, o sea, hay una mejor vida. La gente puede dejarse guiar por el modelo de este mundo y va a tener sus consecuencias. Pero los que no queremos esos malos resultados de esas malas decisiones, debemos entender que hay un camino mejor. ¿Cuál es ese camino? Aquí está, dice, mejor dejen que Dios transforme su vida. Muchas personas creemos que la transformación es algo mágico o es algo que va a venir en un momento especial y voy a ser transformado de un segundo a otro. El proceso de transformación tiene un progreso, es progresivamente. ¿Qué usa Dios, Gerson, para transformar el corazón hoy día de la raza humana? Su palabra. Jesús, en los tiempos de Jesús no estaba la palabra escrita, solo la Torá, pero Jesús transformó la vida de esos discípulos y de la gente que lo oyó a través de las palabras que él estaba hablando en ese momento. Gloria a Dios, porque hoy tenemos la palabra escrita de Dios y estos son los caminos de Dios. Si queremos los resultados de Dios, debemos amar y estudiar la palabra. Y sigue el versículo, mejor dejen que Dios transforme su vida con una nueva manera de pensar. Así podrán entender y aceptar lo que Dios quiere para ustedes y también lo que es bueno, perfecto y agradable a Él. Entonces debemos entender, ese proceso es de nuestra mente, ¿sí? Es una capacidad que tiene nuestra mente de entender y recibimos también o lo aceptamos por la fe, ese mensaje, y eso va a producir en nosotros el deseo de Dios, que es que nos vaya bien, todo lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Fíjate, nosotros como cristianos y aún personas que pasan mucho tiempo sin conocer a Cristo, debemos de entender esta gran verdad. Hay una nueva manera de pensar. Es triste llegar a Cristo y seguir pensando de la misma manera que tiempo atrás cuando no lo conocíamos a Él. Es triste escuchar a personas porque yo he escuchado, mira, yo soy así, yo pienso así, y así como pienso, pues se quedan durante tiempo, y así como piensan, creen que Dios es de esa forma como ellos siempre habían estado acostumbrados a pensar. Y una de las cosas que hizo Jesús en el ministerio, como tú decías, no estaba la palabra, pero estaba Él, que era la palabra, y se hizo carne la palabra. Entonces cuando Él hablaba, era la palabra hablando, y hoy día nosotros tenemos la palabra, no está Cristo en carne, pero la palabra es Cristo y Cristo es la palabra. Entonces, cuando mucha gente viene a Cristo y continúa con su manera de pensar del mundo, ya nosotros, según Pablo, hay una nueva manera de pensar. No podemos seguir pensando como el mundo piensa, porque a veces por encajar, a veces por hablar, estar en la misma sintonía del mundo, pues pensamos y nos adaptamos a este sistema y no. Hay otra manera de pensar. Por eso Pablo está diciendo, ustedes quieren comprobar cuál es la voluntad de Dios, que es agradable y que es perfecta. Solo hay una manera: que transformen, que se quiten ese casco, ese chip de formación, información también, que han venido trayendo durante años y se pongan el chip del cielo, la información, las buenas noticias, el mensaje de salvación, el mensaje de gracia. Ese es el mensaje que Pablo está diciendo, hay una nueva manera de pensar. Entonces nosotros tenemos que escoger esa nueva vida, esa nueva manera. Y sabe, Pablo a los corintios le decía, hey, escúchenme, ustedes tienen la mente ¿de quién? De Cristo. O sea, le estaba haciendo énfasis en eso. Ya ustedes tienen que pensar de manera distinta. Tienen la manera de Cristo. Fíjate, Cristo a sus discípulos tuvo que sacarle ese chip. Abraham tuvo que sacarle ese chip. Le dijo, hey, necesito que te vayas de tu tierra. Necesito que comiences a escuchar mi voz en vez
de lo que has venido escuchando durante tiempo. Necesito llevarte a un lugar aparte para comenzar a trabajar en ti, para que comiences a escuchar mi voz. Voy a hacer de ti una nación grande, te voy a cambiar el nombre, tu descendencia, todas las familias en ti serán bendecidas. Entonces Abraham, ¿sabes? Comenzó a creerse la información que estaba recibiendo, ¿sabes? Entonces estos hombres, dice que la fe de Abraham fue contada por justicia. Por justicia, o sea, se hizo amigo de Dios, fue justo porque tuvo fe. Comenzó a creerse lo que Dios decía de él. Qué hermoso es cuando tú comienzas a creer lo que Dios dice de ti. Wow, tu fe va a comenzar a crecer cuando tú rechazas esos pensamientos, esas fortalezas y comienzas a creerte lo que Dios dice de ti. Lo que Dios dice de ti es que eres hijo, eres amado, eres aceptado, eres justificado, tienes herencia, eres más que vencedor. Cuando tú comienzas a creerte eso, tú dices, wow, comienzas a hablar distinto y a actuar distinto. Entonces te aconsejo en este momento, comienza a creer lo que Dios dice de ti. Así es, y a medida que nos exponemos a esas verdades y a esa palabra, nuestra mente va siendo resplandecida, va siendo impactada por el poder de las palabras de Dios. En Romanos 8, versículo 5 dice, los que siguen la mentalidad humana solo piensan en satisfacerla, pero los que viven según el Espíritu solo piensan en satisfacer al Espíritu. El que se deja controlar por su mentalidad humana tendrá muerte. Muerte en la palabra de Dios es separación de Dios o separación también de los planes perfectos de Dios. Y al estar separado de Dios, estás separado de su herencia, exactamente, de su cobertura, de sus promesas, de sus bendiciones. O sea, te pierdes de todo lo que Dios es. Así es. Y quiere para ti. Entonces dice, pero el que deja que el Espíritu controle su mente tendrá vida y paz. Wow. Impresionante. Fíjese el fruto. Qué diferente. Hay un resultado que es muerte y es mantener nuestra mente enfocada quizás en nuestros propios deseos o quizás en lo que el mundo está ofreciendo. Eso va a producir muerte o va a producir separación de los resultados o de la vida que podemos disfrutar en Dios. Pero mantener nuestra mente ocupada en las cosas de Dios va a producir en nosotros un mejor resultado, que es vida y paz. Gerson, wow, creo que la paz es uno de las mayores cosas que la gente necesita, quiere disfrutar, que hoy carece, pero que hoy hay mucha carencia porque estamos tan abarrotados de información, pero información que no produce cambios, información que no produce paz. Sí, amor, es que por la ausencia de paz es donde viene el miedo, el estrés, la depresión, porque la gente anda acelerada, anda, como dicen siempre por allí, está muy de moda el cortisol alto, ¿no? Sí. O sea, siempre no hay un reposo, no hay almas ahorita en reposo, en quietud, tan ajetreada. Entonces, cuando el enemigo cuando roba la paz, pues ahí hay puertas abiertas para muchas cosas. Y entonces, fíjate, en los pensamientos, en su palabra, hay paz y hay plenitud de gozo. Mire, hay gente que dice llamarse exitosa, ¿no? Pero su vida, cuando llegan a su casa, llegan a su hogar, donde quiera que van, se encuentran como, ¿sabe? Siempre tenso, un ambiente tenso. No hay nada mejor que estar en paz. El éxito es que tú puedas tener paz, que tú puedas vivir en paz donde quiera que te pares. Puedes tener, yo no sé cuántas empresas, pero ¿cómo te digo? Los empleados tuyos desean tu muerte porque eres un ogro, porque los tratas mal, o puedes llegar a casa y tus hijos no quieres que estén, porque eso, tener éxito es tener paz, y tener paz es tener a Cristo, es tener su palabra gobernando nuestra mente, nuestra alma y todo nuestro ser. Porque fuimos creados por Dios y fuimos creados para Dios. Entonces, realmente recibimos nuestra verdadera vida cuando comemos diariamente de Cristo.
Y comer diariamente de Cristo significa estar sumergidos, amar, memorizar, estudiar, indagar, profundizar en la palabra de Dios. Cada vez que agarras la palabra de Dios en tu cuarto, en tu habitación, cuando vas al estudio bíblico, cuando vas a la iglesia, cada vez que te expones a la palabra de Dios, estás comiendo del alimento, del único alimento que te puede dar vida. Por eso Jesús, cuando el enemigo vino a atacarlo y a tentarlo, porque Gerson, el enemigo nos tienta para que tengamos malos pensamientos. Y cuando el enemigo tentó a Jesucristo, Jesucristo le refutó de tal forma, él contrarrestó ese engaño y esa mentira diciéndole al enemigo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, ¿quieres tener vida? ¿Quieres disfrutar de la vida? Come de Cristo, y comer de Cristo va a hacer que poco a poco vayas cambiando tu manera de pensar. Primero, la transformación empieza en tu mente. Debemos entender esto, por eso este tema, y quisimos iniciar este podcast con este tema, porque si no reconocemos el poder de la renovación de nuestra mente, pues podemos oír muchas cosas, pero si no entendemos que estamos sumergidos, comprometidos, tenemos responsabilidad en este proceso de formación, y nuestra única responsabilidad realmente es dejar que la palabra de Dios controle nuestra mente, y lo demás lo hace el Espíritu Santo en nosotros. Así que comamos de Cristo, comamos de la palabra de Dios y dejemos que su vida impacte nuestra vida, que deja que su vida, la vida de Cristo, impacte tu vida. Fíjate, a lo largo de la historia del Evangelio de Cristo, vemos que Jesús, cuando llama a Pedro, ¿sabe? Él siempre desde el principio quiso transformar y trabajó en transformar la mentalidad de aquel que llamaba, ¿sí? Pedro normalmente estaba acostumbrado a la pesca, era su profesión. Entonces Jesús le dijo: Pedro, escúchame algo. Desde ahora en adelante no vas a pescar en este lago peces, te voy a hacer pescador de hombre, ¿verdad? Entonces dice que Pedro tiró las redes y le siguió, o sea, soltó lo que estaba acostumbrado a hacer, escuchó algo diferente que estaba acostumbrado a escuchar, y pues Jesús siguió trabajando en él, y lo vemos más adelante en los Hechos de los Apóstoles, cómo esta palabra se hizo realidad, porque Pedro, por confirmación del Espíritu Santo, pudo entender que él estaba llamado a cosas mayores, a cosas grandes. Dios tenía un propósito, y Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Entonces, en eso debemos de pensar, en lo que Dios dice de mí, en lo que Dios quiere de mí, en lo que yo puedo hacer en las manos de Dios. Entonces, sumergirme en eso, pensar en eso, hablar eso, y te aseguro que seré diferente, seré transformado. Entonces, cuando decimos en esto pensar, hay versiones que dice concéntrense. Así es. Concéntrense. Ya desvía tu concentración de esos pensamientos que no te producen paz. No te concentres en esos pensamientos que te producen ansiedad, que te producen estrés, porque la ansiedad viene por pensamientos a futuro, ¿sabes? Esos pensamientos que me roban, que me traen inseguridad. No te concentres en eso. Desvía tu concentración y ponlo en la palabra de Dios. Concéntrate en eso que produce alabanza, en eso que te produce gozo, en esos pensamientos que te producen paz. Es allí donde debes concentrarte mañana, tarde y noche, y vas a encontrar esa plenitud y esa paz aún en medio de cualquier circunstancia. Así es. Y bueno, yo quiero compartir este salmo que para mí ha sido de gran bendición, y hacerme ver el poder de lo que es concentrarnos en la palabra de Dios. Dice: afortunado, el Salmo 1. Afortunado, bienaventurado, dichoso, feliz. 3 veces feliz. Así es. El que no sigue el consejo de los perversos. El consejo de los perversos. ¿Qué es un consejo? Palabras.
Claro. Y cuando tú lo recibes, eso tú lo estás creyendo y muchas veces está influenciando tu Y vida. si lo crees, llegas a practicarlo. Eso es lo más cumbre. Exactamente. Entonces, afortunado el que no sigue el consejo de los perversos, ni el ejemplo de los pecadores, ni se une a los que andan burlándose de todo. Al contrario, le gusta la enseñanza del Señor y la estudia día y noche. Mire el resultado. Será tan fuerte como un árbol plantado junto a corrientes de agua fresca, que da su fruto en el momento adecuado. Es decir, lleva un tiempo, pero cuando estás plantado junto a corrientes de aguas tranquilas, aguas profundas, aguas vivas, aguas buenas, entonces dice que serás tan fuerte como un árbol plantado junto a corrientes de agua fresca, que da su fruto en el momento adecuado, y al que nunca se le caen las hojas, le irá bien en todo lo que haga. Qué extraordinario es este proceso, pero todo empieza con un deseo, con algo que valoras la palabra de Dios, amas la palabra de Dios, inviertes tiempo en la palabra de Dios y por ende la palabra de Dios no te va a defraudar jamás. Ella va a producir en ti un buen fruto. Qué comparación con a ese árbol plantado, ¿no? Junto a corrientes de agua. Fíjate que él no está preocupado, ¿no? Por el verano, porque tiene esa fuente que suministra todo lo necesario para pasar cualquier temporada. Así sí, es. Cuando es temporada de dar fruto, de llevar fruto, él no se va a preocupar porque la fuente va a producir los nutrientes necesarios para que él dé el fruto. En los tiempos de sequía, cuando no hay lluvia, la fuente, él está tranquilo porque él está seguro que la fuente va a hacer que sus hojas no se marchiten ni caen. Y pues bueno, la fuente va a hacer que todo lo que haga pues va a prosperar. Pero eso es por ser intencional y creer esa palabra de lo que Dios dice de mí, de lo que Él puede hacer a través de mí, y no sentarme en esa corriente, ¿sí? de sentarme en esa silla a escuchar información o pensamientos que no me bendicen. Así es. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que poner en la balanza qué me está robando la paz, qué me bendice o no me bendice. ¿Es justo lo que estoy pensando o no? ¿Es agradable lo que estoy pensando o no? ¿Es para quejarme o es para alabar a Dios lo que estoy pensando o no? Entonces monta en la balanza y tienes que desechar todo eso que te roba la paz, que no trae gozo, todo eso suplantarlo y concentrarte por la palabra de Dios, que te aseguro, porque lo hemos vivido, lo hemos experimentado. Ojo, no podemos decirles o negar que van a venir malos pensamientos. Siempre van a venir malos pensamientos a instante, a cada hora, a cada día. Pero una cosa sé, que cuando nuestros pensamientos están ocupados, están concentrados, están llenos de la palabra de Dios, esos malos pensamientos no van a encontrar cabida. Así es, y a mí me sorprende, Gerson, que hasta la ciencia lo ha descubierto. Hay un estudio científico que se hizo a diferentes personas que estuvieron expuestas a la palabra de Dios, unos nulamente, es decir, nunca, otros esporádicamente, otros 2 veces, 3 veces, 4 veces a la semana, y los resultados eran extraordinarios. Es decir, cuenta el estudio de que el 60% de las personas que estuvieron involucradas en 4 veces la palabra de Dios, estuvieron sumergidas en la palabra de Dios, los problemas de soledad disminuyeron, los problemas de estrés disminuyeron, los problemas de ira disminuyeron, los problemas depresivos disminuyeron. Eso fue un estudio científico. Imagínate, la ciencia está descubriendo que cuando ellos estudian el cerebro, cómo se comporta el cerebro mientras la persona está expuesta a la Biblia o a la palabra de Dios, y vieron ese tipo de resultados. Entonces, ¿cuánto más nosotros que creemos en la Biblia, que creemos en la palabra de Dios, que creemos en que no es solo un libro escrito allí, sino que tiene el poder mismo de Dios para transformar y para impactar nuestra vida? Así que es necesario que nosotros nos sometamos a este proceso de renovar nuestra manera de pensar. Es tiempo de renovar nuestra mente con la palabra de Dios, es tiempo de creer lo que Dios dice,
Es tiempo de pensar y concentrarnos en lo que Dios dice. Y hoy te lo recuerdo, eres hijo, tienes herencia, eres aceptado, eres justo, eres amado, tienes un Padre. Puedes acceder al trono de la gracia cuando quieras. Entonces concéntrate en el reino y te recuerdo, tienes la mente de Cristo. Hay pensamientos buenos que te llevan a un mejor lugar, a un lugar de descanso, a un lugar de reposo. Así que vale la pena que nuestros pensamientos, que nuestra mente sea transformada por Dios. Vale la pena, te reto a que comiences a sustituir esos malos pensamientos que te están robando la plenitud en Cristo y puedas llenarlo de la palabra de Dios. Así que bueno, estamos listos por esta semana, por hoy, ¿no? De verdad agradecido con Dios. Comparte este video, alguien tiene que escuchar, alguien puede ser bendecido por esta palabra. Así que bueno, nos encontramos en otra próxima oportunidad. Les queremos y les amamos desde acá, Pacto de Gracia. Dios les bendiga. Chao. Chao.